Nos quedamos unos días en el departamento de Búfalo, en la colonia del Valle, pero era depresivo estar ahí sin muebles ni nada, y con la angustia de ser abordadas por los periodistas en cualquier momento. Sonia también estaba en México arreglando asuntos, que por supuesto a mí no me comentaba, acompañada por sus dos hermanos. Sonia y Carla se pasaban mucho tiempo aparte, hablando entre ellas, poniéndose de acuerdo para sus cosas y viendo todo lo de conexiones americanas, principalmente lo administrativo y la venta de activos. Por supuesto, a mí no me comentaban nada. Al cabo, yo era solamente la principal fuente de ingresos, y ellas, las administradoras de todo mi dinero y mis bienes. Todo lo resolvían administrativamente Sonia, la esposa de Sergio, y ahora Carla, que solo Dios sabe desde cuándo era la dueña de Conexiones Americanas. Mientras tanto, preparaba varias presentaciones en programas, uno de ellos de Jorge Ortiz de Pinedo, y cantaría en vivo con mariachi. Incluso había grabado un demo con Adrián, de la empresa de discos, solo para ensayar la canción y acostumbrarme al mariachi, pues tenía meses de no cantar en vivo, y solo una vez en la vida había cantado con mariachi. Como fuera, yo sacaría la canción, pero quería hacerlo bien. Decidí cantar No soy monedita de oro, y aproveché el espacio para hablar del asunto de TV Azteca y de Aline, para desmentir los absurdos que decían. Habían anunciado en el programa que sería grabado, y una larga fila de público esperaba para entrar al estudio donde se haría el programa. En eso, recibí una llamada de Luis de Llano, con quien nunca me llevé, pero al que siempre agradecí el pitazo. Gloria, estamos aquí con todo listo y con gente esperándote, pero acabo de enterarme que en cuanto llegues, te van a aprender y te van a llevar a declarar. TV Azteca está afuera esperando para grabar el momento y explotarlo. Te aviso para que te prevengas. Si no quieres venir, lo entenderemos y suspendemos y ponemos otra cosa. A ver, Luis, déjame consultarlo con mi abogado y te llamo, ¿ok? Muchas gracias. Se lo comenté a Reina, quien me recomendó no ir al programa, y me explicó que si había recibido citatorios para presentarme a declarar y no lo había hecho, después del tercero, no había recibido ni uno solo. La autoridad podía girar orden de presentación, lo que le daba derecho a aprenderme donde fuera y llevarme presa a declarar, aunque luego me soltaran. Ay, sí, tú. ¿Cómo no? Pensé que eso era justamente lo que buscaba TV Azteca. Imágenes para darle credibilidad al libro de Aline. Estaban utilizando autoridades para hacer la campaña publicitaria del libro. Por consejo de Reina, cancelé la aparición en el programa, y como los de TV Azteca y su reportera Laura Suárez no consiguieron hacer de las suyas y tomar las escenas que querían para la telenovela que estaban provocando, se dedicaron a picar a la gente y a hacer que públicamente expresaran su decepción ante mi falta de profesionalismo por haber dejado plantados a mis fans. En lugar de ir al programa, me fui con Reina y sus hermanos. Y claro, Carla siempre estaba conmigo. Sí habían entregado citatorios en conexiones americanas. ¿Por qué Carla, la jefa, no me lo dijo? Solicité un amparo y acompañada por Reina, mi hermano Manuel, que me había alcanzado en México, y Carla, fui a hablar con los abogados Salvador Ochoa y Guillermo Indam, a quienes conocía, pero no sabía cómo contactar. Ellos habían atendido asuntos referentes a mi contrato con Televisa y el divorcio de Aline y Sergio. Fue una coincidencia que mi papá me recomendara a Salvador Ochoa, especialista en daño moral, y me dio el teléfono y la dirección del despacho. Al poco tiempo, y sin avisar a nadie, llegué sorpresivamente a la delegación donde habían puesto la denuncia de hechos Salín, que provocó que me pidieran declaración. Llegué amparada, evitando así que TV Azteca hiciera su agosto. Conversé con el funcionario a cargo, que me mostró las denuncias. Eran dos, una de Alín y otra de Guadalupe Carrasco, una más absurda que la otra. Por consejo de mis abogados, respondería por escrito. Fui tratada con respeto y cordialidad en la delegación, e inclusive secretarias y funcionarios me pidieron autógrafos. Me llevé la copia de las denuncias, pero tuve que hacer un gran esfuerzo para no declarar en ese momento. Lo que decían esas denuncias era increíble. Aline, en su denuncia de hechos extemporánea, pues denunciaba cosas que según ella habían sucedido hacía más de 4 años, sino que 5, entre otras estupideces, decía que había sufrido abuso sexual por parte de Sergio Andrade a los 15 años, pero nunca aclaraba que estuvo casada con él. Decía que era obligada a usar ropa sexy para hacer mis coros, entre otras mil mentiras.
En mi respuesta se presentarían las actas de matrimonio civil y eclesiástico, acompañadas del acta de divorcio, recibos de honorarios con ella firmando de recibido, copias de cheques por ella recibidos, tarjetas de crédito, sus cartas eróticas y de ofrecida que le escribía a su exmarido, así como fotografías que ponían en evidencia que se inclinaba a los atuendos poco recatados desde antes de conocer a Sergio o hacerme coros. Y luego continuó usando. También Sergio y Mari tendrían que presentarse a la delegación. Le avisé a Mari de la gravedad del caso y dijo que ella atendería la denuncia e iría a presentarse. Pero Sergio no quería ni oír hablar de aquello. Me enteré de que Sonia estaba embarazada y se le empezaba a notar. Se veía contenta con su embarazo y en cierta ocasión comentó que su mamá le daba besitos en el estómago. La vi tan contenta y tan ilusionada que me alegré por ella, pero también por esos días empecé a notar que Carla se hallaba más panzoncita que de costumbre. Quise creer que solo se había puesto más gordita, pero empecé a notarla muy sacada de onda. Una vez, viajando de Monterrey a México por carretera, mi hermano Manuel no podía resistir las ganas de dormir y le pasó el carro a Carla para que manejara. Carla echó el carro en reversa y dio un volantazo terrible, atravesando el vehículo en la carretera al tiempo que pasaba un tráiler. Fue un milagro que no sufriéramos en ese momento un accidente mortal. El susto fue enorme, y mi hermano no quiso que Carla por ningún motivo manejara nunca más su carro, y me lo dio a mí. Pobre. No sabía que yo nunca había manejado verdaderamente, pero no podíamos detenernos, así que sin decirle nada, con toda precaución y a baja velocidad, continuamos el viaje, yo manejando. En el camino nos detuvimos en una tiendita, y aprovechando que mi hermano fue a comprar y al baño, interrogué a Carla. ¿Qué pasa, Carla? Ella estaba con cara de puchero. Nada, dijo al borde de las lágrimas. Estás embarazada, ¿verdad? Sí. Y entonces se echó a llorar. ¿Y tus papás ya lo saben? No. Y no sé cómo decirles. Pues hablen tú y tu novio con ellos. Total, eres mayor de edad. Gloria, lo que pasa es que él no quiere cumplirme y no sé qué hacer. Mis papás no van a entender y corro peligro de que me corran. Ahí tendría que haberme caído el 20. Que la corrieran. Pero si no vivía con ellos. Y no me había contado tiempo atrás que sus papás eran muy open mind y que incluso su mamá había sabido cuando ella había tenido dos novios al mismo tiempo y los recibía en su casa a diferentes horas, y su mamá hasta gracia le hacía la situación. Pero en ese momento yo solo pensaba en ella. Cálmate, Carla, no llores, te hace daño a ti y a tu bebé, además que sabes que puedes contar con nosotros. Es que yo quiero ayudar y ahora no voy a poder. Me siento muy inútil porque voy a ser un estorbo. No digas eso, Carla. No eres ningún estorbo y te agradezco todo lo que haces. No sigas llorando. Piensa en tu bebé. Ya verás que todo se arregla. Le dije tratando de consolarla y darle ánimos. Y antes de que mi hermano regresara, nos dimos un abrazo y traté de transmitirle fuerza y ánimo, pero ella seguía negativa y extraña. Qué diferentes actitudes. Y con razón. Sonia feliz con su embarazo y Carla llorando por el suyo. Días después, me confesó que estaba preocupada de que el bebé estuviera mal, pues según había seguido tomando sus pastillas de Roacutan, que según esto eran altamente peligrosas para el embarazo. Dios, todo estaba complicándose. Sergio en Argentina, las denuncias en México, yo viajando de un lado a otro en busca de las pruebas de mi inocencia y viendo abogados. TV Azteca como perros, acosándome y calumniándome. Sonia, a sus 26 o 27 años, con todo el derecho del mundo, embarazada de su marido, y Carla, con sus 22 o 23 años, embarazada de un novio que no le quería cumplir, y a quien le preocupaba el qué dirán en Puebla. Claro que lo de Sonia y Carla era asunto de ellas, pero no dejaba de ser complicado para mí. ¿Cómo iban a ayudarme dos mujeres embarazadas, una gozosa con su embarazo y la otra preocupadísima de que se le notara y negándose a ver al médico aunque lo insistí que lo hiciera? No se lo quise decir a Carla para que no se sintiera inútil, como lo planteó, pero la verdad, no era ninguna ayuda. No podía llevar el paso en lo que teníamos que hacer, y no me parecía bien que pasara por las presiones que soportábamos. Tampoco podía ni debía cargar cosas pesadas. El día que la vi cargando unas cajas la regañé. Le dije que no hiciera eso, que tomara conciencia. Eso no era bueno para el bebé.
pero en cuanto me distraía, seguía haciéndolo. Definitivamente, Carla no debía seguir acompañándome. Era demasiado ajetreo y no se cuidaba. En esos días hablé con Héctor Suárez, quien me invitó a cenar. Como siempre, fui acompañada por Carla, siempre atenta y vigilando todo lo que hablaba o me decían. En esa ocasión, nos acompañó mi hermano Manuel. Cenamos en un restaurante muy bueno de Plaza Loreto y durante la conversación descubrí en Héctor Suárez a un hombre inteligente y sensible. Quedé encantada con su manera de ser franca y brillante, pero noté que Carla lo detestó, pues Héctor Suárez ignoró olímpicamente sus comentarios. Parecía que le dijera, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, pues apenas se volvía hacia ella. No le respondía nada y seguía conversando de otras cosas, por lo que a la mitad de la cena, Carla estaba de malas, cosa común en ella. Claro que frente a quien le convenía, disimulaba, y no dejaba de ver su reloj como apresurándonos. Héctor Suárez fue muy buena onda conmigo, y cuando tocamos el asunto de TV Azteca y Salinas Pliego, algo dijo de sus problemas con esa gente, que había seguido explotando los programas que hizo en la televisora sin tener los derechos, o algo así. Aparte, hablaban mal de él en esos programas de chismes del espectáculo, corrientes, difamantes y calumniadores, conducidos por Patti Chapoy. En fin, Héctor Suárez me dijo que había ganado un pleito legal que le prohibió a TV Azteca seguir explotando sus programas y condenó a la emisora a pagar una multa o indemnización de aproximadamente 4 millones de dólares. Al menos lo dejaron en paz y a su imagen, nombre y programas. Pero del dinero, nada. Que Ricardo Salinas Pliego, personalmente, vía telefónica, le había dicho que si le cobraba aunque fuera un centavo, no tendría familia para gastarlo, por lo que Héctor Suárez prefirió no involucrarse más con esa mafia. Total, lo que más le interesaba era que lo dejaran en paz, y lo había logrado. Su consejo fue que no me metiera más con ellos. Son gente peligrosa, me advirtió. Al acabar la cena, me invitó a su casa. Era tarde y Carla protestó, pero Héctor dijo que quería mostrarme algo muy especial, y mi hermano me animó. Vente en mi carro, que ellos nos sigan, indicó Héctor, refiriéndose a Carla y a mi hermano. Carla protestó y se quiso pegar. Y sí, bien desde aquella desagradable experiencia con Ricardo Salinas Pliego, siempre trataba de no quedarme sola con productores, directores o dueños de empresas relacionadas con mi trabajo. Llegamos a la casa de Héctor y entramos a una salita pequeña, acogedora y de buen gusto. Después de una corta y trivial conversación, Héctor se dispuso a mostrarme aquello que me había despertado la curiosidad. Claro, Carla también quería ver de qué se trataba. No, dijo Héctor tajante. Solo a Gloria le voy a mostrar mi santuario. Pero no es aquí. Vamos, dijo dirigiéndose a mí. Por un instante dudé. Notaba a Carla molesta, sacada de onda, y sabía que se sentiría fatal. Pero era evidente que Héctor Suárez no quería mostrar ese lugar a nadie que no fuera yo. ¿Un santuario? Pregunté, esperando que sucediera algo que lograra distender el ambiente que la actitud de Carla tornaba pesado y denso. Ese día me sentí realmente vigilada, si bien los últimos años había sido continua y constantemente acompañada por una de ellas. Todo eso llegué a considerarlo normal, parte de mi seguridad, pero en esta ocasión sentía rara a Carla. Sabía que entre ellas solían espiarse y chismearle a Sergio lo que unas u otras hacían, como para ganar favores poniéndose en mal mutuamente. Era el único rastro de celos que les había notado. Pero, ¿y yo qué? ¿Acaso le chismearía a Sergio que había estado a solas con Héctor Suárez? Independientemente de que se comportaba como un caballero, yo estaba en mi derecho de hacer lo que se me viniera en gana, pues Sergio y yo no teníamos ningún compromiso, ninguna relación amorosa, ninguna declaración de amor, ni nada parecido. En eso, viendo la situación, mi hermano se me acercó y dándome un empujoncito, me dijo, anda, ve y nos cuentas. Me decidí, y pese a la evidente contrariedad de Carla, salí con Héctor Suárez y uno de sus guardaespaldas. Muy cerca, prácticamente al lado, estaba el santuario. Vi que Héctor se quitó los zapatos e hice lo mismo. Entramos solamente los dos a un cuarto amplio y bien iluminado, de ambiente agradable, de paz, con varios altares de deidades hindúes, y permanecimos reverentes unos minutos. Me contó que ahí solía meditar. Salimos
y entre risas me dijo que era devoto de la Virgen de Guadalupe. Tal vez pensó que me había asustado o algo así, pues no comenté nada. La verdad es que ese lugar me había transmitido mucha paz, por eso estaba tan callada. Fue mi forma de disfrutar su santuario. También me dijo que no había querido que viniera Carla porque no tiene buena energía, y además no invitaba a cualquiera a su santuario. Le dije que Carla era buena onda, y sin embargo, dentro de mí, sabía que él tenía razón. Carla siempre era negativa. Me llamó la atención la percepción de Héctor. Nos despedimos y al día siguiente, Héctor Suárez llamó a mi celular y me dijo que estaba preocupado por mí, que yo era una persona de mucha luz, pero percibía una amenaza rodeándome, que tuviera mucho cuidado y meditara y reforzara mi luz interior. Pero en breves segundos vinieron a mi memoria los pájaros que cayeron muertos de sus nidos cerca de donde pasaba, y otros presagios funestos. Pensé que era una energía negativa que estaba queriendo hacerme daño y detenerme, y mi energía positiva formaba una especie de escudo que hacía que rebotaran las malas vibras, pero perjudicaban al más débil cercano a mí. ¿De dónde me vino esa idea? Esa sensación. No lo sé. Recordé que Aline era asidua y fanática y creyente en brujerías, y lo mismo había escuchado de la mamá de ella. Incluso por eso la señora siempre vestía de negro. No creo en brujerías. Bueno, no creía, pero sí en la energía positiva y negativa, en el bien y el mal, en la luz y la oscuridad, en Dios y el demonio. Me hallaba tan atareada con todo, viendo abogados, analizando presupuestos, consiguiendo dinero, que pronto olvidé mis aprensiones, y con ello, la meditación. Carla estaba vendiendo cosas, y con eso salíamos de apuros. Las cosas eran de la empresa o de Sergio, y a mí solo me liquidaban pequeñas deudas. Y digo pequeñas, pues me debían millones. Y aunque parte estaba garantizada con el terreno de Monterrey, del que aún se debía algo, y para colmo, había un pequeño problema con un inquilino, y con unos pagarés que no me liquidaban por falta de fondos. Uf, todo eran líos, pero si le preguntaba a Carla por mi dinero o mis pagos, me decía que luego lo arreglará con Sergio, y me daba mientras cualquier cosa. No sé cuánto partieron de México las muchachas, no supe si juntas o por separado, ni quién compró boletos, ni hacia dónde se dirigían. No tenía contacto con ellas. Solo recuerdo que un día alguien se comunicó con Carla y ella me dijo que tendríamos que viajar inmediatamente de regreso a Argentina. Y aunque había muchas cosas por resolver en México, le agradecí al cielo que regresáramos a Buenos Aires. Sería la oportunidad de relevar a Carla. Aparte, no era buen momento para entrevistas. Estábamos en pleno Mundial de Fútbol en junio de 1998. Pensé en la posibilidad de convencer a Sergio de que viajara a México y cuanto antes procurara aclarar la situación, y desde luego se presentara a declarar en la delegación. Vana esperanza la mía. Al llegar a Argentina, me di cuenta que no existía razón para que fuésemos llamadas con tanta urgencia, según había dicho Carla. Sergio, es cierto, estaba preocupado sabiendo que en México me la pasaba yendo y viniendo de México a Monterrey y Ciudad Victoria por carretera y sin seguridad. Pero ahora pienso que también ponía nerviosa a Carla las preguntas que le hacían los abogados sobre mi dinero y la administración de conexiones americanas, o el hecho de que le pidieran el acta constitutiva de la empresa cuando Ticketmaster me hizo una propuesta interesante. A ella le entró la urgencia de que regresáramos a Argentina. En cuanto regresamos a México, lo primero que hicimos fue buscar ayuda legal. La persecución de los reporteros era cada vez peor y había que hacer algo definitivo. Tendríamos que demandar a esos calumniadores. Hubo momentos en que debíamos ir a Monterrey y de buenas a primeras, Carla me dijo que no viajaría conmigo y que sacó de la manga a Wendy para que me acompañara. Así pues, viajé a Monterrey en compañía de Wendy. Estábamos viendo en qué estado se pondrían las demandas y en Monterrey conversé con el gobernador de Nuevo León, que muy amable exteriorizó su preocupación de que llevara a la entidad un pleito con TV Azteca. En Ciudad Victoria, el gobernador tamaulipeco Garza García y el procurador se mostraron más abiertos. Si el caso era de competencia del Estado, ahí podrían hacer un juicio imparcial. Además, Marlene colocaría una demanda en Los Mochis y otra en el DF. Wendy se fue. No recuerdo cuándo ni a dónde. A mí no me preguntaban. Solo aparecían y desaparecían, relevándose unas a otras con cualquier pretexto. ¿Qué hacían o a dónde iban? Solo ellas, y quiero pensar que Dios,
lo sabían. Necesitaba volver a Monterrey y traté de hablar con uno de mis hermanos, pero solo localicé a su futuro cuñado, Felipe, que ofreció ir por mí. Acepté el ofrecimiento y al llegar a Monterrey me presentó al abogado Gerardo Cantú, a quien le pedí un presupuesto. En el DF hablé también con abogados que había visto un caso relacionado con Luis Miguel. Tenía citas con otros abogados, a los que también deseaba consultar, pero tuve que cancelarlas porque Carla dijo que esta vez sí era urgentísimo que viajáramos a Argentina, y aunque suspender las cosas significaba retrasar las demandas, dos cuestiones me impulsaron a aceptar. A Carla se le empezaba a notar el embarazo, y en algunos medios comenzaron a circular rumores, a lo que Carla decía, qué noticia tan importante, que estuviera o no embarazada, era algo que a nadie le importaba, pero era evidente que a ella sí le importaba que se le notara. En los últimos días trató de comer menos y se puso a dieta de sopas, frutas y jugos, dizque para que no se le notara, pero su barriga no era cosa de dietas. De otra parte, tenía la esperanza de persuadir esta vez a Sergio de que viajáramos a México a resolver la situación creada por Aline, pero que lo iban a dejar las amigas. Por el contrario, le daban cuerda a su idea de no saber nada. Y aún así, aunque no del todo convencida de dejar las cosas inconclusas, pero presionada por la nueva urgencia, nos dispusimos a viajar a Argentina por cuarta vez en los últimos meses. Solo que ahora Carla me salió con la novedad de que iríamos a Córdoba, ciudad donde vivía la familia de Liliana. Al llegar a Córdoba, Sergio me dijo que estaba arrepentido de permitir que me rebajara y exteriorizó su disgusto e incomodidad. Le dije que no tenía por qué sentirse mal, pues no estaba en sus manos resolver las cosas, a menos que se decidiera a atender su demanda. En lo que a mí concernía, contestar a las estúpidas demandas de Aline y Guadalupe eran asunto mío, y quería hacerlo. En cuanto a su asunto, él podría manejarlo como quisiera. De nuevo traté de explicarle la gravedad del asunto legal, lo de la orden de presentación y todo eso, pero Sergio estaba cerrado a tal asunto y no quiso escuchar. No obstante, le dije que Mari y yo regresaríamos a México, pues teníamos fecha para responder a las autoridades. Carla, que en todo estaba y en todo metía la cuchara, aunque sabía perfectamente cuánto estaba pasando en México, en vez de apoyarme o apoyar a Mari, le daba por su lado a Sergio, pese a su conocimiento de la gravedad del caso y de la urgencia de que Sergio se presentara en México. En vez de apoyarnos, pues, Carla se molestó con nosotras y nos trató de exageradas y aceleradas. Protestó, lloriqueó, que quería quedarse con Sergio. Claro, porque se estaba perdiendo las francachelas que se traían todas en Argentina. Yo fui terminante. Volvería a México a arreglar mis asuntos sola o acompañada, y Carla me acompañó de nuevo. Mis amigas eran incansables inventando cosas. Cada vez que las veía, tenían nuevas ondas. Se notaba que no tenían más cosa que hacer que asediar a Sergio y competir por él. Ahora, la novedad era que todos los días hacían ejercicio con una especie de juego que llamaban Se sientan rápido, y que consistía en caminar alrededor de la sala, haciendo distintos movimientos, brincando en una pierna, saltando como ranas, caminando, corriendo, cambiando de dirección, sentándose en el suelo sin usar las manos. Una de ellas, generalmente Carola o Karina, dirigía el juego y decía cuáles eran los movimientos que se tenían que hacer. La que se retrasara o se equivocara en la ejecución salía de la fila y seguía ejercitándose, pero ya sin jugar. Las finalistas siempre ganaban premios, y por supuesto, el premio mayor era Sergio. Los premios eran salir con Sergio, ir al cine con Sergio, ir a comer pizzas con Sergio, en fin, todo lo que fuera Sergio era premio, y podían hacer los famosos trueques inventados por Carol. Las perdedoras podían ver películas en la video o ir al cine, pero a una sala distinta, o iban a comer pizzas, pero sentadas en otra mesa, y así por el estilo, lo cual según ellas era un gran castigo, pues todas querían estar cerca de Sergio. Uno de esos días vi a las tres hermanas de la cuesta, Katia, Carla y Carola, en una escena muy parecida a la que presencié en Ixtapa, esta vez en el jardincito de la familia de Liliana. Salí de repente al jardín, y ahí estaban las tres, tomando el sol tendidas en toallas y totalmente desnudas. Y en esta ocasión las acompañaba Wendy, que también se asoleaba desnuda. Sergio salió en ese momento a ver algo del asador, y no les prestó atención.
Al parecer era un hecho común, mediante el cual ellas mantenían su bronceado. Yo solo moví la cabeza, entré a la casa y no comenté nada. Además, ¿qué podía comentar? Yo estaba de visita y eran ellas quienes vivían ahí. Total, era su onda. Y hasta Carola, que tendría unos 16 años, hacía lo mismo que sus hermanas mayores, y éstas sabían lo que hacían, igual que Wendy. Además, cualquier comentario mío podría ser cruelmente refutado por Carola, que me tacharía de vieja celosa o envidiosa. Si ellas lo disfrutaban, pues muy su onda. Se veían felices y no se cansaban de decir que eran una familia unida, que todas se querían, y mientras no me metiera con ellas y su estilo de vida, a mí también me querían mucho. Antes de volver a México, mi amiga Carla me acusó con Sergio de que había entrado a solas, es decir, sin ella, al santuario de Héctor Suárez. Sergio no dijo nada, pues nada podía reclamar, ni tenía por qué hacerlo, pero observé que le incomodó, pues le preguntó a Carla de qué habíamos hablado Héctor y yo. Carla también me acusó de llevarme súper bien con los hermanos y el papá de Reina, y se quejó de que mi hermano no le hacía caso y a mí me hacía la pala. Faltaba que mi hermano fuera a obedecerle a ella. Él me acompañaba a mí, no era su empleado, y mientras yo, según ella, la rebanaba con todos ellos, los hermanos y el papá de Reina, ella sacrificadamente revisaba toneladas de papeles. No me aguanté, y ahí mismo, frente a Sergio, dije que era una mentira que tuviera toneladas de papeles por revisar, y si alguna vez revisaba alguna carpeta, era por su gusto, y yo la ayudaba. Era yo quien contestaba las denuncias de la ex esposa y la ex amiga de Sergio, Aline y Guadalupe. Reunía y preparaba las pruebas que debían presentarse y me quedaba trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana. Dije además que ella se fingía inútil para manejar y por poco provoca un accidente que pudo costarnos la vida. Y en cuanto a mi hermano, que recordara que no era su empleado. Y para terminar, que si entre ellas se echaban ponzoña para provocarle celos a Sergio y ganarse sus favores, que a mí me dejaran en paz y no se metieran conmigo. Y yo podía no solo tener amigos, sino andar con quien se me pegara la gana, pues era libre y no tenía la relación que ellas tenían con Sergio, por lo que dejé bien en claro que no éramos iguales. Sergio no dijo nada, y Carla parecía a punto de llorar de rabia. Yo no podía entender por qué les gustaba echarse leña entre ellas.